buenas a todos, mi nombre es José Luis Marrufo. En esta oportunidad les traigo un tutorial acerca de la creación de un ejercicio en Java. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Barquisimeto. Lo primero que haremos para ello es abrir NextBeam. Una vez que tengamos abierto nuestro entorno de desarrollo, vamos a abrir un proyecto para realizar el ejercicio del enunciado. Ahora vamos a leer primero el enunciado para poder realizar el ejercicio. Bien, vemos que en el enunciado del ejercicio nos dice hacer un programa que a través del menú permita crear un número entero, mostrar el valor quinal de este número que ese número representa y salir del programa. Ahora bien, nos vamos al entorno de Next. Acá lo primero que haremos es crear un nuevo proyecto. Nos vamos a archivo, aquí nos aparece crear un nuevo proyecto, o simplemente de la barra de menú creamos un nuevo proyecto. Seleccionamos el tipo de proyecto, en este caso una aplicación sencilla, le damos siguiente y acá le vamos a colocar el nombre del proyecto. Vamos a colocarle ejercicio de número quinal. Bien, elegimos la ubicación del proyecto, en este caso yo lo dejaré en escritorio, y dejamos predeterminada la clase principal. Le damos terminar y esperamos que nos cree el nuevo proyecto. Una vez creado el nuevo proyecto, borramos los comentarios que hace predeterminado y vamos a crear una nueva clase que es mi clase número quinal. Le damos terminar y esperamos que cargue. Bien, ¿qué es una clase para nosotros? Decimos que es una clase, es un modelo o plantilla, categoría, que define los atributos y métodos que se utilizan para crear los objetos. Esto quiere decir que una clase es una plantilla de un objeto. Consta de varias variables denominadas campos o atributos. Normalmente es atributo. Son componentes pasivos junto con los métodos de la clase, que son los componentes activos, que operan sobre estos campos. Bien, podemos decir que podemos crear cualquier tipo de objeto de la vida real, lo podemos llevar a la programación por medio de la clase. Como dije anteriormente, la clase es para crear los objetos, pero tenemos que tener en cuenta qué es un objeto también. Vemos que acá creamos una clase número quinal. Este es la plantilla, este es el modelo que vamos a tener de este número. Ahora bien, ¿qué es un objeto? Un objeto es una instancia, un ejemplar de una clase, herencia. Un objeto del mundo real tiene características y comportamiento de la misma manera. Un objeto del mundo del software tiene atributos y métodos. Por ejemplo, un vehículo puede ser un objeto que está definido en una clase. El vehículo tiene atributos que pueden ser color, número de ruedas, número de asientos, y los métodos serían el vehículo, y los métodos serían que el vehículo puede arrancar, puede frenar, puede estacionarse. Todo estos serían métodos, acciones que pueden hacer el vehículo. Ahora bien, tenemos a nuestra clase número final que está predeterminada acá cuando creamos el proyecto. Ahora bien, tenemos que
tenemos aquí un primer atributo de nuestra clase, número final, que es número. Decimos que es private porque solamente va a tener acceso a este atributo esta clase. Luego decimos el tipo, que es entero, y luego le damos el nombre del atributo, que hace referencia a lo que queremos llamar. Bien, luego creamos un constructor. Un constructor que nos permitirá darle valor a nuestro número. Luego decimos que this.número es igual a número. Y cerramos nuestras llaves. Bien, ahora, ¿qué es un constructor? Un constructor es aquel que prepara el objeto para ser usado y a su vez inicializa este mismo. El constructor tiene varias características. Una de ellas es que él debe tener el mismo nombre que la clase. Otra de las características es que recibe cualquier número de parámetros, de atributos, en este caso, cualquier número de parámetros y tipo, o sea que no tiene ninguna limitación por esa parte. Y otra de las características, la última, es que no devuelve ningún valor. Bien, ahora aquí utilizamos la palabra this, reservada por Java. Decimos que es hacer una referencia al propio objeto de la clase. Tenemos a este atributo y con el this hacemos una referencia de él mismo en esta clase. Bien, teniendo claro esto, llamamos a otros constructores. Decimos que public, le definimos un entero y le damos el nombre de head número, así se va a llamar este constructor, el constructor head. Bien, ¿qué hace este constructor? Este constructor devuelve un número y lo que hace es que recupera el elemento que ha sido ubicado con el set. ¿Sí? Luego creamos un public void, o sea que no devuelve valor, que no retorna ningún valor, set número, y le mandamos por parámetro a un entero número. Luego hacemos nuevamente una referencia a este atributo y le decimos que va a ser igual a número que lo estamos recibiendo por parámetro. Luego crearemos una clase, un método propio de nosotros. ¿Okay? Este método, como vemos acá, que declaramos que va a retornar un string y lleva por nombre la transformación de un número. Le mandamos por parámetro un objeto que es número quinal, o sea, un objeto número quinal. Bien, vamos a necesitar crear un entero que se va a llamar número objeto 1 y le mandamos el objeto que estamos recibiendo, objeto.getNúmero, hacemos referencia a este método. Luego creamos otra variable que es string resultado, va a ser igual a vacío, lo estamos inicializando. Luego creamos otro atributo, otra variable, que es entero, que es resto, y lo inicializamos en 0. Y luego empezamos con la estructura de control. Bien, si recordamos, el enunciado nos dice que recibamos un valor entero, ¿sí? Aquí lo estamos recibiendo, un valor creando aquí, y ese número entero lo vamos a transformar en número quinal, que es base 5. O sea, el número puede ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta allí. O sea, no puede ser 5 ni los demás números, sino del 0 al 4. Bien, vamos a hacer esa transformación acá. Decimos while, esto es una estructura de control, un ciclo, el cual él pregunta primero
una condición dice que si el número objeto 1 es mayor o igual a 1, entonces él entra. Si esta condición se cumple, él entra en el ciclo. Si no, salta toda la línea de código y se sale. Luego preguntamos, de nuevo, con otra estructura de control que es los condicionales. En este caso vamos a utilizar el if, y preguntamos otra vez, el número objeto 1 es mayor o igual que 1. Si esto es sí, entonces decimos que en la variable resto vamos a hacer esta operación. Decimos que el número objeto 1, este símbolo de porcentaje nos arroja el resto de la división. O sea, que si el número es 5 y lo estamos dividiendo entre 5, el resto es 0. Entonces el resto acá va a ser 0. Bien, luego decimos que el resultado, que es el string, vamos a hacer la transformación string value of de resto, que en este caso es entero, y le vamos a sumar, le vamos a agregar a este resultado el resultado, o sea, es como una concatenación, ¿sí? Luego decimos que el número objeto 1 va a ser igual al número objeto 1 entre 5. Acá sí va a guardar el resultado. Y cerramos el if. Luego cerramos el while. Y por último decimos que el resultado va a ser igual a vacío más resultado, ¿sí? Retornamos el valor que es resultado. Acá nos está pidiendo un string, o sea, que devuelve un string, entonces va a ser resultado. Cerramos la llave de esta clase y cerramos la llave principal. Bien, ahora para que esta clase, este modelo, este número final funcione, debemos programar en nuestra clase principal, en el main, para lo necesario para que esto funcione, hacer los llamados de los métodos y la creación, la extensión del número final. Bien. Ahora bien, estando en nuestra clase principal, vamos a hacer primero, como vamos a necesitar un número, eso se lo vamos a pedir al usuario por teclado, pero para ello vamos a tener que importar una librería que es Scanner. Esta librería nos va a permitir introducir elementos que nos proporcione el usuario por teclado. Bien. Después vamos a crear, el número quinal. Bien, vamos a decir private static número quinal, ¿sí? Le vamos a decir que vamos a crear un objeto 1 y un objeto 2 y lo vamos a igualar a nulo, ¿sí? Luego vamos a crear también un escáner que se va a llamar SC y también lo inicializamos en nulo. Luego, como vemos, creamos un menú, no devuelve valor, una clase, un método que no retorna valor y lo llamamos mostrar menú. Acá tenemos system.outPrintLine, que es para mostrar mensajes en pantalla, y le mandamos por texto el título, que es conversión de número final. Luego tenemos el menú, luego tenemos la primera opción, que es introducir un número entero, lo que nos pide en el enunciado, y después nos dice la opción 2 es convertir ese número a quinal. Bien, luego tenemos la opción de salir y acá la opción que introducirá el usuario. Bien, aquí está nuestro cuerpo principal del main, se crea predeterminado.
Y tenemos a la primera variable, que es una variable de control, que es opción, aquí para el control del menú. Luego tenemos una variable número, que ahí es donde se va a almacenar lo que escriba el usuario, el número que introduzca. Tenemos una variable resultado, que es string. Acá instanciamos al objeto 2, decimos que el objeto 2, en que es el nombre, es igual a new número final, que estamos haciendo referencia a la clase. Y aquí le mandamos por parámetro número. Luego instanciamos a sc, que es del escáner, decimos new scanner, que es la librería, y system in, que es system entrada. Luego tenemos una variable de control, disculpen, una variable de una estructura de ciclo, que es do. Esta variable la utilizamos cuando necesitamos que al menos, por lo menos, una vez entre en el ciclo. Esta finaliza cuando deja de cumplirse una condición. Veamos. Seguidamente tenemos a la estructura try, que es para manejar excepciones en Java. Luego de la estructura try mostramos el menú, o sea, estamos haciendo llamado al método, el cual no tenemos que mandarle ningún parámetro. Luego que mostremos el método, tenemos aquí tomamos el valor de lo que introduzca el usuario, que puede ser 1, 2 o 0, ¿sí? Luego, con esta opción que él introduzca, tenemos a una estructura de condicionales, que es switch. Esta estructura nos permite decir con un entero, decir que si la opción es 1, entonces ella va a hacer un caso. Si la opción es 2, hará otro caso. Si la opción es 3, hará otro caso, y así sucesivamente. Vemos que en el caso 1 nos pide que introduzcamos un número entero. Entonces vamos a decirle por pantalla, le vamos a pedir al usuario que introduzca el número. System.out.println, introduzca el número. A ese número lo guardamos en una variable número con el escáner. Aquí tenemos al escáner nextIn, que estamos recibiendo por parámetro un entero. Luego que recibamos ese número, vamos a decir que al objeto 1, que lo creamos arriba, lo vamos a instanciar diciendo que el objeto 1 va a ser new número final, que es la clase, y le mandamos por parámetro al número, que lo acabamos de recibir aquí arriba. Luego la estructura de control nos pide que una vez terminado lo que vayamos a hacer acá, detengamos con un break, detengamos este caso y saltemos hasta la última instrucción. En caso de que no sea 1, vamos al caso 2, que en este caso nos pedirá que verifiquemos si el número, que transformemos el número a quinal. Bien, el número entero lo vamos a transformar en quinal. Vemos que el resultado es string, por la razón de que la transformación acá, este método que retorna un string, es string. Aquí lo vamos a guardar en esta variable string. Vamos a decir que el resultado va a ser igual a objeto 2, que ya lo instanciamos aquí arriba. Le vamos a decir punto transformación, y nos pide un parámetro que es de tipo quinal, y le mandamos objeto que lo acabamos de crear, número quinal. Bien, él lo transforma y decimos que acá System.out.println, mostramos un mensaje por pantalla, decimos que esta es la conversión del número quinal y le mandamos el resultado. Bien, detenemos el
el caso con el break, y hay una opción por default, por defecto, que es si él mete 5, decimos que System Open Line, la opción no es válida, verifique. Y después de esto lo detenemos también, cerramos la estructura de control Switch, cerramos la estructura de control try, y acá el try necesita un cast para funcionar, y le mandamos la excepción, le damos un nombre, ed. Si el try nos va a validar de que no introduzcamos otra cosa que no sea enteros. Si acá el usuario mete una letra, un símbolo, entonces él le va a decir por un mensaje: debemos introducir solo números, verifique. Cerramos la estructura cast, y acá está la última, o sea, el condicional del do. ¿Qué quiere decir? Repita hasta que la opción sea diferente que 0. Repita hasta que la opción sea diferente que 0. Bien, cerramos el main, y aquí está el corchete de llave de la clase principal. Bien, ahora veamos cómo corre este ejercicio. Tenemos que el menú nos pide introducir un número entero. Presione 1. Introduzca el número entero. En este caso voy a decir, voy a transformar 132. Y luego le damos convertir número a quinal, la opción 2. Y aquí nos aparece, esta es la conversión del número quinal. En este caso es 1012. Probemos con otro. Presionemos 1 para meter el número y damos 5009. Y hagamos la transformación a números quinales y tenemos que la conversión es 1 es 130.014. Vemos que no, los dígitos son del 0 al 4. No hay dígitos después, ni 5 ni después del 5. Acá igual. Lo vemos con otro último. Introduzcamos un número, vamos a colocar uno grande para probar. Y vemos de la misma manera que no nos arroja ningún número ni del 5 ni después del 5. Bien, espero que le haya servido de ayuda este tutorial. Se despide José Marrufo, muchas gracias.